Muy buenas noches, qué bueno que nos están sintonizando por su canal, el canal de la Iglesia del Tercer Día. Hoy jueves tenemos la oportunidad de estar haciendo una lectura del libro de Romanos. Vamos en el capítulo 2 y estamos dando la lectura en una versión muy rica. Es una versión que es amplificada, parafraseada y armonizada. De modo que cuando ustedes nos acompañen en la lectura, en la versión que ustedes tengan, seguramente van a ver cómo se enriquecen los versículos. Y esto les va a permitir a ustedes también adquirir conocimiento, afirmarlo, también entenderlo, y por supuesto el propósito de todo esto es que también lo puedan compartir y enseñar a otros. Así que vamos a darle lectura a esta rica versión. Les digo, el propósito es fortalecer su conocimiento. No es sustituir su Biblia, sino es el que ustedes puedan tener elementos que les permitan enseñar también a otros. Es como si estuviéramos dando una clase para maestros. Así que, bueno, ¿qué les parece si nos acompañan a la lectura del capítulo 2 del libro de Romanos? Y empieza así la palabra de Dios, el justo juicio de Dios. Por eso, no tienes excusa, tú, oh hombre, que juzgas y condenas a alguien más. No importa quién seas, porque en cualquier momento juzgas y condenas a otro, y así te estás condenando a ti mismo, porque tú que juzgas, haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que el justo juicio de Dios contra aquellos que hacen tales cosas se basa en la verdad. En cuanto a ti, un simple ser humano, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar del juicio de Dios, que conoce tu malicia. O muestras desprecio por las riquezas de su bondad, paciencia y benignidad, sin darte cuenta que la misericordia de Dios tiene la intención de llevar a todos al arrepentimiento. ¿De verdad no te das cuenta que es precisamente su misericordia la que te está llevando a convertirte a Él? Nunca, ni por ningún motivo la consideres como señal de la aprobación que da a tus crímenes o como prueba de su impotencia para castigarte. Pero debido a tu terquedad, no has querido volverte a Dios, y por la dureza de tu corazón que no se ha arrepentido, en vez de aprovechar la misericordia que Dios te ofrece y del tiempo que te da para que te arrepientas, usas de él para ofenderle con más osadía. Y estás acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira de Dios, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. El día que Dios pagará a cada persona de acuerdo con lo que haya hecho, dando la vida eterna a aquellos que, con paciencia y perseverancia, cumplan la voluntad de Dios y buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Pero para aquellos espíritus desobedientes que solo buscan a sí mismos y que no se rinden a la verdad, sino que abrazan la injusticia y la maldad, habrá ira y enojo, y esto sin distinción de judío o de gentil. Habrá tribulación y angustia. Aguardan al alma de todo ser humano que hace el mal, primero para el judío y luego para el gentil. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, para los judíos primeramente y luego para los gentiles. Porque Dios no muestra favoritismo, sino que juzga imparcialmente sin hacer acepción de personas. La ley de Moisés.
Todos los que pecan fuera de la ley de Moisés perecerán sin ser juzgados por esa ley, por no haber vivido según los preceptos de la ley natural, que dicta la razón y la conciencia. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa ley, serán juzgados como prevaricadores. Porque no son los que solo oyen la ley los que son justos ante los ojos de Dios, sino aquellos que obedecen la ley, los que serán declarados justos el día del juicio. De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley escrita de Dios, hacen por naturaleza las cosas requeridas por la ley, pues en lo más profundo de sus corazones conocen el bien y el mal. La ley de Dios está escrita en lo más profundo de ellos mismos, y así entonces son una ley para sí mismos, a pesar de que no tienen la ley escrita en un libro. Demuestran así que los requisitos de la ley están escritos en sus corazones y que por tanto no necesitan auxilio para conocer el bien y el mal, sino que sus conciencias también les dan testimonio y sus pensamientos. A veces los acusan cuando obran mal y otras ocasiones incluso los defienden y los excusan cuando hacen bien. Todo ocurrirá el día en que Dios juzgue los secretos de las personas a través de Jesucristo, como declara el Evangelio que les he estado hablando. Los judíos y la ley. Ahora tú, si te llamas judío, que confías en la ley de Moisés, que confiesas su justicia y equidad, y estás orgulloso de tu Dios por los favores que te ha hecho y te jactas de ser su amigo preferido. Si conoces la voluntad de Dios, conoces la diferencia entre el bien y el mal, y apruebas el bien, porque la ley te enseña en todas las circunstancias a discernir lo que es mejor, porque así se te ha instruido desde la infancia. Si estás tan convencido de que conoces el camino a Dios, que podría ser una guía para ciegos, una luz para aquellos que están en la oscuridad, un instructor de los ignorantes, un maestro de niños, porque tienes en la ley la regla del conocimiento y la verdad. Te autoconsideras un faro luminoso que conduce hombres a Dios. Pues bien, entonces, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Lo cual es igualmente abominable. Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Con razón dice la Escritura, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por tu culpa. Porque los gentiles juzgan de la religión y de su autor, por las costumbres que ven a los que las profesan, y se imaginan que Dios aprueba los crímenes de su pueblo o que no puede castigarlos. ¿Acaso también se persuaden que los dejará impunes a causa de la alianza que ha hecho con ustedes y cuyos sellos llevan en su carne? Pero se engañan, la circuncisión no les autoriza esta iniquidad. La ley y la circuncisión. Es cierto que a quien obedece a la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si la violan, vienen a ser delante de Dios como si no estuvieran circuncidados. Entonces, si los que no están circuncidados cumplen con los requisitos de la ley, no serán considerados como circuncidados y por tanto te juzgarán a ti, no obstante que tienes la ley escrita. En honor a la verdad, tales gentiles están en mejor posición que los judíos, que saben mucho de Dios y sus promesas, pero no obedecen la ley divina. Pues el que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que, a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece. Nadie es verdadero judío por haber nacido de familia judía, ni por haber pasado la ceremonia de la circuncisión. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. El verdadero judío
lo es interiormente, y la verdadera circuncisión es la del corazón, que se hace por medio del Espíritu de Dios y no por manos de hombres. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Hemos concluido el capítulo 2. ¿Y qué les parece que le demos lectura ahora también al capítulo 3? La idea es que ustedes lo vayan acompañando y le vayan dando lectura. La gran ventaja es que ahora lo tienen grabado y lo pueden estar escuchando cuando ustedes lo gusten. Así que vamos a dar lectura al capítulo 3 del libro de Romanos en esta versión amplificada, parafraseada y armonizada. Capítulo 3. La fidelidad de Dios. ¿Qué ventaja entonces hay en ser judío o qué valor tiene la circuncisión? Mucho, en todos los sentidos. Les respondo que las ventajas de los judíos son grandes de todos modos. En primer lugar, Dios les encomendó la ley para que conocieran su voluntad y la cumplieran. Y no solo eso, a los judíos también se les ha confiado las mismas palabras de Dios expresadas por los profetas. Además, las promesas de gracia que Dios les hizo, que han de cumplirse en ellos infaliblemente. Es cierto que muchos no han sido fieles, pero ¿qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? ¿Impedirá la infidelidad de unos que se cumplan en favor de los otros las promesas que hizo a sus padres? Claro que no. Al contrario, porque Dios es veraz y el hombre falaz. De modo que Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso. Y así los judíos han podido faltar a su palabra, mas no por eso faltará Dios a la suya. Y la infidelidad de aquellos, lejos de destruir la fidelidad de Dios, no servirá para hacerla resplandecer más. Pues la Escritura dice en un salmo de David: pequé contra ti y obré mal en tu presencia. Purifícame de mi pecado, a fin de que seas tenido por justo en lo que dices y salgas vencedor en los juicios que de ti se hagan, para tapar la boca de los que temerariamente pretendan acusarte de inconsistencia en tus promesas. Pero si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios más claramente, ¿qué diremos? Que nuestros pecados sirven a un buen propósito en el sentido de que la gente comprenda mejor la bondad de Dios al ver lo malo que somos. Y si esto es así, que Dios es injusto al traer su ira sobre nosotros cuando nuestros pecados lo estamos ayudando. Estoy usando un argumento como los hombres carnales que juzgan las cosas sin consultar la verdadera razón. Dios nos libre. Si eso fuera así, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo si pasara por alto el pecado? ¿Cómo podría condenar después? No podría juzgarme ni condenarme por pecador si con mi infidelidad se glorificara al resaltar su verdad en contraste con nuestra mentira. Alguien podría argumentar: si mi falsedad aumenta la veracidad de Dios y aumenta su gloria, ¿por qué todavía estoy condenado como pecador? Si mantuviéramos la misma línea de pensamiento, llegaríamos a afirmar que mientras más malos somos, más se complace Dios. Los que dicen tales cosas tienen bien merecida la condenación. ¿Por qué no decir, como algunos para desacreditarme, afirman calumniosamente que yo enseño? Hagamos el mal para que el bien venga y pueda resultar. No me detendré en refutar esta calumnia, pues es evidente que su afirmación carece de sustento, pues hace parecer que Dios no debe castigar ningún pecado, porque no hay ninguno que nos sirva para hacer brillar su justicia y misericordia. Por lo que debemos pecar más y más sin hacer caso del castigo, puesto que cuanto más pecamos, tanto más contribuiremos a su gloria. Esta perniciosa consecuencia que nace en sus principios y valores
es el mismo error que imputan con tanta injusticia a los cristianos, como una falsa acusación que no pueden sostener sin caer en el mismo error de que los acusan. Y así, aquellos que la sostienen o nos acusan de que la sostenemos, serán justamente condenados. ¿Qué concluiremos entonces? ¿Tenemos alguna ventaja como judíos? ¿Somos acaso preferibles a los gentiles por las ventajas de que hemos hablado? ¿Somos más justos que ellos? De ningún modo. Porque ya hemos hecho la demostración de que tanto los judíos como gentiles están todos bajo el poder del pecado. Nadie es justo. Así como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, no hay nadie que busque a Dios. Todos se desviaron de la verdad y de la justicia. Todos se han ido por mal camino. Todos por igual se han pervertido. Juntos se volvieron inútiles. No hay nadie que haga el bien. Todos son despreciables ante Dios. No hay ni siquiera uno. Sus conversaciones son necias y obscenas. Sus gargantas producen un hedor como de tumbas abiertas, pues hablan contra la honra y la vida de su prójimo, calumniándolo y ofendiéndolo con todos los medios. Sus lenguas practican el engaño y están cargadas de mentiras. El veneno de las víboras está en sus labios. Sus bocas están llenas de maldiciones y amargura. Todo cuanto dicen está impregnado de veneno de serpientes. Sus pies son tan rápidos y ligeros para derramar sangre inocente y aborrecen a los que no están de acuerdo con ellos. Ruina y miseria marcan sus caminos. Donde quiera que van, dejan tras de sí quebranto y dolor. Nunca han sabido lo que es ser bondadoso. No conocen el camino de la paz. No les importa Dios ni lo que Él piensa de ellos. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios ni sienten respeto por Él. Ahora sabemos que lo que dice la ley, lo dice a quienes están bajo la ley. Así que la maldición de Dios pesa enormemente sobre los judíos, porque siendo los encargados de preservar la ley de Dios, cometen toda clase de perversidades como las que ya hemos mencionado. De suerte que toda boca debe ser silenciada y el mundo entero sujetarse a Dios y rendirle cuentas. Por lo tanto, nadie será declarado justo ante los ojos de Dios, porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo. Más bien, a través de la ley, nos hacemos conscientes de nuestro pecado, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber y mostrarnos de qué manera somos pecadores. Pues todo hombre, sea judío o gentil, nace injusto y esclavo del pecado. La justicia a través de la fe de Jesucristo. Pero ahora, sin la ley de Moisés, se ha dado a conocer la justicia de Dios por la ley de la fe en Jesucristo, que recibimos por medio de la predicación de su evangelio, que yo, como su apóstol, les he dado a conocer. Dios nos ha mostrado de qué manera nos hace justos, sin distinción de judío o gentil. Y esto no es algo nuevo, pues claramente lo confirman la misma ley de Moisés, los profetas y el Antiguo Testamento. Esta justicia se da a través de la fe en Jesucristo a todos los que creen. De modo que la fe en Jesucristo es el principio fundamental de la justificación y por ende de la salvación. No hay diferencia, insisto, entre judío y gentil, pues no hay en ellos ningún mérito particular para que Dios los prefiera en la distribución de sus dones. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De igual manera, todos pueden ser justificados gratuitamente por su gracia a través de la liberación obtenida en reconocimiento de los méritos de Jesucristo. De modo que, al cargar Jesucristo con la culpa del pecado, nos presenta inocentes ante Dios Padre del delito de haberlo ofendido. Porque Dios presentó a Cristo como un sacrificio de expiación e hizo que fuera el instrumento del perdón, para que, ofreciéndose como víctima
propicia y conveniente por los hombres, fuese Él el único mediador de su reconciliación con Dios, dando con esto prueba de que, siendo Él justo en sí mismo, solo Él puede comunicar a los hombres esta justicia que se alcanza a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Este perdón, hemos ahora entendido, se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, porque en su tolerancia había dejado los pecados antes cometidos sin castigo. No lo hizo porque en ese entonces proyectaba la mirada al momento en que Cristo vendría a quitar nuestros pecados. Y ahora, en el presente, puede Él recibir también a los pecadores en la misma forma, porque Jesús también quitó los pecados de ellos. Porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. Pero ¿no es injusto el que Dios absuelva a los transgresores y los declare inocentes? No, de ninguna manera, porque lo hace con base en la fe que ellos han depositado en Jesucristo, quien fue el que quitó los pecados. ¿Dónde pues está el orgullo del hombre? Queda eliminado. ¿Por cuál ley? ¿Por la que requiere obras? No, sino por la ley que requiere fe. Quiero decir que Dios les ha quitado todo motivo de que se gloríen en sus obras, pues tanto judíos como gentiles son justificados por la fe en Jesucristo. Fe que les es común a todos, porque el fundamento de nuestra salvación no está en nuestras obras, sino en la obra de Cristo y en nuestra fe en Él. Así llegamos a esta conclusión, que Dios hace justo al hombre por la fe en Cristo Jesús, independientemente del cumplimiento de la ley de Moisés, de suerte que esta última no da a los judíos ninguna ventaja sobre los gentiles para la verdadera justicia, sino que en esto hay entre ellos perfecta igualdad. Los judíos no deben extrañarse de esto. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro que es también de todas las naciones. Pues no hay más que un Dios, el Dios que hace justos a los que tienen fe en Cristo Jesús, sin tomar en cuenta si están o no circuncidados. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Antes, al contrario, confirmamos la ley, asegurando su cumplimiento, puesto que solo por la fe se puede llegar al fin de ella. ¿Quiere decir esto que si nos salvamos por la fe, ya no tenemos que obedecer la ley de Dios? 1000 veces no. Es más bien que solo se puede obedecer la ley cuando se confía en Cristo. Así concluimos el capítulo 3. Ahora vamos a dar inicio al capítulo 4. Uno de los capítulos fundamentales de este libro de Romanos. La fe de Abraham. Abraham fue, humanamente hablando, el fundador de la nación hebrea y el padre de nuestra fe. ¿Cuáles fueron sus experiencias en cuanto a la salvación por fe? ¿Qué diremos de la justicia, méritos y santidad que alcanzó nuestro padre Abraham según la carne? En realidad, si Abraham hubiera sido reconocido como justo a causa de sus propios hechos, tendría razón para gloriarse, aunque no delante de Dios, porque no hay en ninguna de nuestras operaciones ni una sola que merezca alabanza, sino la que venga de la gracia de Dios. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a las promesas que Dios le hizo, y por eso Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como justo, pasando por alto sus pecados y lo declaró inocente. Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no se le da como un regalo, sino como algo merecido. Pero la salvación es un regalo. Si alguien pudiera ganarla siendo bueno, como pagándola con sus obras, entonces no sería gratis. Pero es gratis. No porque no tenga valor, sino porque nadie podría pagar por ella,
Por eso se recibe por gracia. Se concede a los que no hacen nada para obtenerla, porque Dios declara sin culpa a los pecadores que simplemente tengan fe en Cristo Jesús. Pues es Él el único que los puede librar de la ira de Dios. De modo que, si alguno cree en la justicia de Dios, que hace justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe para reconocerlo como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor, pues no es una recompensa que se le deba, sino una gracia que se le concede. Como también el rey David habla de la alegría y bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin condenar sus obras, diciendo, bienaventurados y dignos de envidia. Dijo, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y añade diciendo, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados o corresponderá también a los que no lo están? Sin duda que sí, ya hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo. Pero, ¿cuándo se la tuvo en cuenta? ¿Después de que Abraham fue circuncidado o antes? No después, sino antes. Y después Abraham fue circuncidado como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe. De modo que Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe, el modelo de todos los gentiles que creen en Jesucristo, aunque no hayan sido circuncidados, porque la justicia de los fieles, del mismo modo que la de Abraham, no viene por la circuncisión, sino de la fe en Jesucristo. Y así Dios los reconoce igualmente a ellos como justos. Y Abraham es también el padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de aquella fe que nuestro antepasado ya tenía cuando aún no estaba circuncidado. La promesa realizada mediante la fe. Porque no fue dada por la ley la promesa a Abraham o a su descendencia de que sería heredero del mundo, sino por la justicia basada en la fe. Queda claro entonces que Dios prometió otorgar toda la tierra a Abraham y a su descendencia, no en virtud de la obediencia de Abraham a la ley, sino en virtud de la confianza de éste en que Dios cumpliría fielmente su promesa. Pues si los que han de recibir la herencia son los que se basan en la ley, entonces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de Dios a Abraham perdería su valor. Pero si ustedes insisten en que Dios bendice solo a los que son lo suficientemente buenos, entonces están dando a entender que la promesa de Dios a los creyentes carece de valor y que es absurdo tener fe. Porque sin la gracia y sin la fe, el hombre no tiene fuerzas para cumplir la ley, pues la ley le da al hombre el conocimiento de sus obligaciones, pero no la fuerza para cumplirlas. Mas lo cierto es que la ley trae castigo, porque cuando queremos guardar la ley para ganar la bendición de Dios y la salvación, nos buscamos su ira, porque no podemos guardarla y entonces, lejos de justificar a aquellos a quienes fue dada, se hace ocasión de pecado para los que la recibieron y no la cumplen. La única forma de no quebrantar la ley sería no tener ninguna ley que quebrantar, pues donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Por esto, para que las promesas hechas a Abraham conservara su valor para toda su descendencia, fue un don gratuito que recibimos por la gracia de Dios, con tal de que crean en las promesas de Dios por Jesucristo. De modo que la promesa no es solamente para los que se basan en la ley de Moisés, sino también para todos los que se basan en la ley de la fe, como Abraham. De esta manera, él viene a ser Padre de todos nosotros, los que creemos. Como dice la Escritura, te he hecho Padre de muchas naciones,
no con una paternidad carnal que aparece a los ojos de los hombres, sino una paternidad espiritual y que aparece delante de Dios. De manera que Dios aceptará a cualquier persona de cualquier nación que crea en Dios como Abraham lo hizo. Este es el Dios en quien Abraham creyó, el Dios que da vida a los muertos, que crea las cosas que aún no existen y llama las cosas que no son como si ya fueran. Contra toda esperanza, Abraham creyó cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo cuya descendencia sería tan numerosa como para formar una nación. Abraham lo creyó, aun cuando aquello estaba al borde de lo imposible, y tuvo esperanza, y así vino a ser el padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así será el número de tus descendientes, como las estrellas del cielo o como la arena de la orilla del mar, que no se puede contar. La fe de Abraham no se debilitó, aunque ya tenía casi 100 años de edad y se daba cuenta de la esterilidad de Sara. Consideraba que ya estaban casi muertos y que eran demasiado viejos para tener hijos. Tampoco dudó, ni tuvo la menor desconfianza de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando alabanza y gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Es por eso que su fe le fue contada por justicia y se le atribuyó a él como justo. Y no solamente con respecto a él se escribió aquella maravillosa promesa que le fue contada su fe por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones y pecados, y resucitado para que por la fe de su resurrección nos fuese dada esta justicia. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por esta riquísima bendición. Nos da muchísimo gusto que hayamos tenido la oportunidad de leer estos 3 capítulos y seguramente ustedes ahora tienen material suficiente para poder estudiar esta semana y les pido que cualquier duda que puedan tener, no duden en comunicarse por medio del canal de Facebook y seguramente podemos darle respuesta. Es mi oración que el Señor los anime, los fortalezca y les dé fuerza para salir adelante ante esta situación. Amén.